Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan una vez más. Veo caras del día de ayer, lo cual significa que no estuvo tan mal. Y por otro lado, caras nuevas, así que bienvenidos. El día de hoy tengo aquí conmigo a Gerardo Kleinburg. Yo creo que ya hemos estado en algunas ocasiones, no nos vamos a ahorrar currículum y otras cosas que no nos gustan tanto, pero nada más decir que exdirector de la Ópera de Bellas Artes, un gran promotor de la música, exdirector del Festival Cervantino, gran conocedor de ópera, sino el que más conoce en este país. Y bueno, en este caso, bienvenidos, estamos aquí en el Hub Cultural de Conarte. Soy Ricardo Marcos, presidente de Conarte. Bueno, pues yo también les digo lo mismo que ya he dicho, que estoy contento de poder estar aquí, estoy agradecido. Ya no siento esto sino como una suerte de tertulia regular en la que al menos un par de veces al año Ricardo y yo, que puedo decirlo, nos hemos vuelto amigos, podemos mostrarles a ustedes una parte de nuestra relación, que es la ópera. Y en ese sentido creo que esto no es ni un diálogo ni una conferencia, es simplemente una charla entre dos amigos que disfrutan la ópera. Y comentarles también lo que he dicho en muchas ocasiones, pero que cada vez me parece más digno de mencionarlo, que el hecho de que el titular de cultura de un estado tenga una cercanía y un conocimiento tan profundo de la ópera y de muchas otras disciplinas es algo tristemente excepcional en nuestro país y algo que ustedes deben de celebrar. Así es que como recordamos, el día de ayer les di una introducción a Rossini. Lo pudimos, pues en pocas palabras, diseccionar, desde la cuestión mental, la música, las obras, una cronología de su vida. Y el día de hoy queremos hablar del Barbero, porque finalmente tenemos a la vuelta de la esquina la producción de Ópera de Nuevo León Conarte, mañana y el domingo. Entonces esto nos va a servir para encerrar ya un cuadro muy completo de Rossini el día de hoy, clavándonos evidentemente en esta obra magnífica, una ópera cómica. Y sin embargo, yo también los motivaría a que si en algunos momentos quieren hacer algunos comentarios, que siempre son muy interesantes, y si quieren relacionar un poco lo que ayer hablamos con algo de lo que habíamos visto o que veamos hoy, pues es muy bienvenido. Yo preparé una especie de presentación un poco menos rigurosa que la de ayer, pero con algunos puntos así fundamentales sobre el Barbero de Sevilla, un poco sobre la génesis, lo que fue el éxito y un poco el estilo. Y ahí evidentemente Gerardo y yo vamos a divagar y nos vamos a contraponer, como a veces. Eso espero. Vamos a ver, pero le voy a soltar una inicial a Gerardo antes de que vayamos un poco a la cuestión histórica. ¿Por qué es relevante el Barbero de Sevilla, Gerardo? Esa es probablemente la pregunta más difícil, porque esa debería terminar de ser la conclusión. A mí me parece que el Barbero de Sevilla es muy importante porque no estoy tan seguro de que comparta tu afirmación cuando dijiste que es una ópera cómica. De entrada, es una ópera en la que nos vamos a reír muchísimo y es una ópera que sin duda está anclada en la tradición de la ópera bufa. Pero es una ópera, el segundo circulito dice el éxito, y es una ópera que en su noche inicial tuvo uno de los más célebres fracasos de la historia operística, aunque muchas de las óperas que amamos tuvieron esos fracasos: Madama Butterfly, La Traviata, Carmen. El pobrecito de Vicente se murió pensando que había escrito una porquería, y miren, pero bueno, así es la vida. Y otros se murieron pensando que habían escrito unas maravillas y resultaron unas porquerías, pero bueno, eso sucede. Lo que creo es que el fracaso inicial de El Barbero de Sevilla dice mucho de la importancia de esta obra, pero a mí me parece más sospechoso el éxito inmediato que tuvo después,
Porque a mí me parece que el éxito inmediato, planetario que alcanzó en tan poco tiempo, es también un malentendido. Yo no estoy seguro de que ese público de su tiempo estuviera viendo al Rossini que nosotros estamos viendo. Para responder y no abundar de más, creo que el Barbero de Sevilla es importante porque es un parteaguas. Creo que el Barbero de Sevilla es una ópera que a su manera, muy a su manera, recupera, prolonga, hereda la tradición mozartiana. ¿En qué sentido? Sí, es una ópera muy chistosa, pero hay muchas cosas que están detrás que no son tan graciosas. Es una ópera en la que Rossini, con su genialidad inmensa, abre un libro que se puede leer de varias maneras. La calumnia es muy chistosa el aria, pero perdónenme, es algo bastante serio lo que se está diciendo. El aria de Rosina, esta área donde en 3 o 4 trazos nos muestra una personalidad completa. Es una linda niña, es una niña bien portada, de sociedad, buena onda, fresita. Pero cuidado, se puede, lo dice ella misma, se puede volver una víbora, es decir, está hablando de una personalidad rica, es decir, no me parece, Ricardo, no sé si estés de acuerdo, que esta ópera esté hecha de estereotipos y de muñequitos de cartón y que sea de pastelazo. Creo que por ahí podría ir la importancia del Barbero. Interesante, porque esto me lleva un poco a un tema que les comentaba el día de ayer. Les platicaba yo que desde el punto de vista de Alberto Otzeda, musicólogo, director de orquesta, uno de los especialistas de Rossini, la música cómica de Rossini se dividía en 2 ramas: lo cómico absoluto y lo cómico, ¿cómo se llamaba? Significativo, sí, significativo. Por un lado, lo absoluto es, yo les hacía la analogía como al cine de pastelazo o a la comedia de pastelazo. Y un ejemplo era la italiana en Argel. Lo interesante es que Rossini, aún en italiana en Argel, con todas estas bufonerías, de pronto tiene 2 o 3 momentos así que contrastan un poco, ¿no? Pensa la patria, por ejemplo, ¿no? Un área en la que pensemos en la patria, ¿no? Y casi revolucionaria en cierta forma. Bueno, y con sus orígenes, ¿no? Y con el antecedente de su padre. Y con los orígenes del padre, que ayer platicaba, que hasta fue encarcelado por ser revolucionario. Pero por otro lado, está el cómico significativo, que era más bien estas óperas cómicas, pero que tienen un subtexto, que no todo es tan color de rosa como lo pensamos. Les ponía yo el ejemplo del señor Ruschino, que tuvimos la oportunidad de escuchar hace unos meses, y que es un claro ejemplo, y que para mí es como una especie de preámbulo de lo que va a pasar en óperas como precisamente el Barbero de Sevilla y la Cenerentola, que era la otra que estaba yo pensando. Son óperas que están en ese molde, son comedias a lo mejor hasta cierto punto un poco más sofisticadas. Y Ricardo, yo incluso agregaría esto, igual y se puede incorporar un poco en la primera, pero incluso agregaría otro humor que es ya muy profundamente rossiniano y que yo más asociaría, estoy pensando, me voy a ir por un tema literario un poco específico, escritores como Dada, escritores como Jarry, franceses, que más que surrealistas eran una suerte de idiotas geniales en los que explotaban la idiotez, el sinsentido, y llamaban, así como hablaban de que existía la metafísica, ellos crearon una cosa que se llamaba la patafísica, así le decían. Y creo que sabes a dónde voy, a estos momentos de Rossini en donde realmente ya no está pasando nada, en donde ya no están diciendo nada, en donde es cualquier cosa. Y si es cualquier cosa, pues puede ser todo. Es decir, esta comedia, esta suerte de comedia, donde de pronto hay onomatopeyas, donde de pronto hay repeticiones absurdas de una sílaba, obsesivas, no sé si tú lo explicas, ¿cómo lo explicarías? ¿Como un recurso de humor o como parte de la probable patología? No, es real, no creo que Rossini haya sido un tipo muy cuerdo, no lo creo. Ayer estuvimos tocando esas fibras rossinianas de su personalidad, ¿no? Y nos dábamos cuenta cómo tenía estos episodios medio ciclotímicos. Yo creo que caídas de temperamento y de pronto gran efervescencia. Lo que sí les quedó claro es que no era un flojo. Pero la otra cosa interesante,
uniendo esto que dices, efectivamente hay elementos como este que dices tú, las galimatías, las onomatopeyas, y en el primer final del Barbero de Sevilla vamos a ver eso, que es un magnífico final. A esta que le llaman es las tasis congeladas, ¿no? Sí, se congelan todos en el ensamble, y después ya en la estreta, que es la parte rápida con la que concluye el ensamble, pues ya como que se desencajan y empiezan a hacer todos, hablando todo, y entendiéndose poco probablemente, ¿no? O sea, este tipo de catarsis para mí muestran, y hay indicios de que Rossini efectivamente se metía en los textos de sus óperas. O sea, este tipo de cuestiones no había un antes de Rossini. No. O sea, Mozart nos ha dejado ciertos destellos al respecto de estos finales, pero no. O sea, pero Rossini es el verdadero creador de este tipo de galimatías. Sí, ahora, no hay ningún psiquiatra aquí. Estaría buenísimo un día platicar con un psiquiatra, porque a mí me interesa mucho el tema de la psiquiatría. Es un tema en el que me he clavado muchísimo. ¿Alguna vez han visto un brote maníaco? ¿Alguien? ¿Qué? Un brote maníaco. Un brote maníaco psicótico. Yo sí lo he visto. La gente, la manía es cuando de pronto yo te empiezo a decir, porque mi pluma está padrísima, la pluma. Entonces yo tengo la pluma y de mi pluma está bien padre no, es muy feo, no es bonito. Y se quedan, y de pronto estas repeticiones parecen maníacas. De pronto conocemos todos el estado de catatonia, ¿no? Hay Fredo, el inmóvil come una estatua, esta suerte de distanciamiento, o el shock. Cuando alguien entra en shock no queda como completamente distanciado. No creo estar exagerando ni buscándole tres pies al gato al decir que hay estos elementos que convierten la obra de Rossini en algo particularmente moderno, y a mí me parece... Hay elementos obsesivos. Totalmente. O sea, los crescendo, que es pues vamos a decir, este recurso musical, que es estar repitiendo una sola frase musical constantemente, pero elevando el nivel del sonido, o sea, la dinámica. O sea, ya les pondremos algunos ejemplos. Respondiendo a la pregunta... Pero es obsesivo, o sea, porque es... Me parece que todo esto ya responde lo que tú preguntaste con lo que estamos comentando. ¿Por qué el Barbero de Sevilla? Porque no podemos decir esto de una ópera de Cimarosa ni de Paisiello, no podemos. Aunque están lindas y muy bonitas y hay que estudiarlas y son antecedentes de Rossini, pero no pasa esto. Paisiello hace sus crescendi también, súper monos, súper lindos, pero pues nada. Igual tendríamos que ponerles el área del Barbero de Paisiello, no, y luego compararla con Rossini. Como hicimos con Don Giovanni. Pues no está de acuerdo. Es cierto que en Mozart hay células de las que Rossini va a crecer, o sea, eso sin lugar a duda. Y yo creo que tanto Haydn como Mozart son los padres de Rossini, sin duda. Y a lo mejor un poco en el saborcito italiano podría ser Cimarosa, ¿verdad? Que de Paisiello y Cimarosa yo me quedaba con Cimarosa. Sin duda. Probablemente el compositor clásico italiano más redondo. Pero Rossini llega con un ímpetu que básicamente los borra a todos sus ancestros italianos. Tan es así que realmente, puesto en contexto, el Barbero de Sevilla, por ejemplo, es de las óperas más antiguas que se han mantenido en el repertorio desde que salieron a la luz. Mozart no le pasó desafortunadamente eso, o sea, cayó un poco en el olvido. Algunas de sus óperas más o menos se ponían, pero sí tuvo etapa, y ya en el siglo XX evidentemente está con nosotros afortunadamente. Pero en el caso de Rossini, desde 1816, el Barbero de Sevilla es una ópera que cambió el gusto, cambió los estilos, borró muchas otras óperas, pero el Barbero se pudo mantener. Y eso es pues algo muy loable, como que había algo que podía apelar a todos estos cambios de época. Y sin embargo creo yo, y coincido con Gerardo, que Rossini podría ser visto un compositor más cercano a lo mejor a nuestras épocas, en donde ya vemos también a veces un cierto distanciamiento de un romanticismo, al menos en algunas generaciones, no voy a decir que en todas, ¿verdad? Y en donde efectivamente la vivacidad, los recursos dramáticos, lo que ocurre ahí, los embrollos, como que apelan de alguna u otra forma al hombre de hoy. Y hay un elemento que no podemos soslayar y que ya llevamos un rato soslayando, lo cual está mal.
finalmente esta ópera no toma como punto de partida una historia graciosa que escribió el tío del primo del vecino y ahora le vamos a convertirle en ópera y está linda y vamos a reírnos. O sea, estas son las bodas de perdón, este es el Barbero de Sevilla de Beaumarchais y estamos hablando de algo que podría meditar un curso entero, la trilogía de Beaumarchais, las bodas de Fígaro, el Barbero de Sevilla, las bodas de Fígaro, la madre culpable, una obra literaria que muchos asocian, a veces forzándolo un poquito con un elemento prerevolucionario francés. Realmente fue escrita 10 años antes de la Revolución, pero ya hay un elemento interesante, es decir, se está basando en una obra que se convirtió y que es y será un auténtico clásico. No es mi obra, no me parece la trilogía más maravillosa literaria de la historia, pero es una obra muy importante. Entonces ya desde ahí no podemos hablar de una comedia de enredos y de pastelazo porque su propia fuente no lo es. Es decir, en esta comedia de enredos, que es El Barbero de Sevilla, tenemos ya también, Itzeda lo dice, la oposición de grupos de personajes. 3 personajes básicamente que representan lo nuevo, en algún sentido revolucionarios. Fígaro, no tengo que explicarlo, este hombre de una clase baja que se la vive desafiando, confrontando y poniendo contra la pared a la clase alta. No, bueno, pero baja trabajadora. O sea, en la ópera ya está hablando de venme a ver a mi tienda, ¿no? A mi botella. Sí, a mi claro. sí. O sea, y con peluquines y cosas y o sea, es alguien que ha escalado socialmente en base al trabajo, ¿no? Y tiene un lugar en la sociedad porque finalmente todos nos tenemos que ir a cortar el pelo en algún momento. O bueno, casi todos. Y Rosina también con toda esta personalidad de la que hablamos, el conde que teóricamente quiere enamorar a Rosina en un principio disfrazado, un poco como el duque en Rigoletto, pero disfrazado para que de verdad Rosina lo pele porque lo quiere, no por su billete. Esos son personajes de un grupo. Y por el otro lado Basilio, Bartolo, Verde, es decir, hay una oposición de clases sociales, de mundos, de cosmogonías, de espíritus, y me parece que eso ya va más allá de una comedia. Tú hablabas, comentabas que suceden cosas fuertes, y es que si hay algo poderoso y si hay algo perturbador es la comedia buena. La comedia buena es a veces mucho más impactante que la tragedia. La tragedia ya sabemos a qué vamos, se va a sacar los ojos con la aguja de su mamá porque se acostó con su mamá y mató a su papá. Bueno, ya sabemos, vamos a ver el hijo, órale, ya sabemos eso. Pero de pronto en estas obras más ligeras que empiezan a aparecer características de la condición humana y conflictos humanos, creo, no sé, Ricardo, que pueden tener muchas veces mucha más fuerza. Yo les invitaría a que vieran con otros ojos, por ejemplo, personajes como el Dr. Bartolo. Claro. Generalmente es un personaje que se le da a algo que se conoce como bajo bufo. Y el caso es que este es un tipo de voz italiana, muy vamos a decir, de la historia y la tradición italiana, que a veces se mueve entre un barítono, un bajo y un barítono bajo. Pero ¿qué pasa? A este tipo de personajes se les da generalmente una música que podemos llamar canto silabato o parloteos. Es un canto con gran rapidez. Luego les ponemos unos ejemplos. Y esto a veces permite ciertos efectos de comicidad, pero sin embargo, lo interesante aquí es que el Dr. Bartolo, si lo analizamos así extensamente, es un hombre de otra época. O sea, es como, es un hombre que incluso canta una arieta, ¿no? En el estilo de Cimarosa y de Paisiello, ¿no? O sea, yo creo que es lo que no le perdonaron a Rossini los paisielistas, ¿verdad? Ya hablaremos un poco sobre el estreno, pero es interesante. O sea, en realidad Dr. Bartolo decía un gran bajo bufo, la forma de ejecutarlo adecuadamente es hacerlo serio. O sea, no lo hagas como un pastelazo, hazlo como está escrito. O sea, es un señor que se la cree, que es es un gran doctor. Cuando llega el soldado ebrio, él se enoja, ¿no? Porque le dice, doctor Balordo, ¿qué Balordo? Soy
Doctor Bartolo, ¿no? Y se lo dice como 3 veces, Doctor Bartolo, Doctor Bartolo. O sea, nos podemos pensar ahí, sin lugar a duda, algún San Petrino de Prosapia, ¿sí? Que de pronto se le mete a la casa un soldado aquí de la 7ª zona militar, ¿no? O sea, pues sí, digo, me gustó, sería interesante. Me gustó la propuesta escénica. Sería buena la propuesta para otra ocasión. Pero bueno, lo interesante aquí es eso, o sea, no todo lo bufo tiene que ser caricaturizado, ¿eh? O sea, puede cantar rápido, pero en realidad en esa área suya le está dando también a Rosina, le está dando una perorata, ¿sí? Es casi como una perorata que nos pone nuestro abuelito, que nos ponía nuestro abuelito, así de ta, 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 ta. Eso es lo que estamos viendo a un doctor de la mia sorte. Se las pondremos en su momento, pero pues no sé qué piensas tú. No, pero ahora también estamos hablando en buena medida, no estamos hablando tan precisamente de la música, estamos hablando tal vez un poco más en el ámbito de la estética que de la música. Si hablamos propiamente de la música, creo que también tenemos toda una serie que seguramente habrá de propuestas y de innovaciones rossinianas de las que seguramente habrás hablado ayer, del código Rossini. No quiero ser redundante, pero claramente es una orquesta distinta, es una orquesta más grande, es una orquesta con más metales, es una orquesta que tiene otro sentido, es una orquesta ya más discursiva de la orquesta anterior, es una orquesta en ese sentido mozartiana, una orquesta que está comentando, que está diciendo. Yo siempre comento en las clases, charlas, cursos de ópera que puedo hacer, que tratemos de entender que tenemos 2 orejas, ¿no? Y una dediquémosela con todo gusto a la voz y que padre cantan y los agudos y el do y todo eso, pero usemos la otra para oír la orquesta está diciendo algo, la orquesta es tan relevante y a veces mucho más relevante que los cantantes. No es el caso con Rossini todavía, pero es una orquesta que nace en ese sentido. Mozart ya la perfila también, una orquesta que está contribuyendo, una orquesta con unas maneras mucho más expansivas, una orquesta que empieza a usar las cuerdas también con un sentido de percusión o percutivo, no existe la palabra, pero yo siempre la uso, percutiva, y me parece que eso es digno de mencionarse. Y otro elemento, Ricardo, no sé si estés de acuerdo, es el tema de las propias estructuras musicales que va generando Rossini. Uno puede también ver las escenas, los actos rossinianos con una estructura entera, tripartita, con una obertura, con un dúo, con 2 arias, etc. El primer acto y el segundo acto son profundamente contrastantes. El primer acto dura casi 100 minutos y es... ¿Perdón? 1 hora 40 minutos. El primer acto. Sí. Y el segundo es más no en 10 horas, en 10 minutos. El segundo es mucho más compacto. Y es muy contrastante porque el primero es una profusión de arias, pero ¿qué arias? Es decir, Rossini también musicalmente empieza a usar las arias como un elemento de personificación, no solamente como esto en lo que se había convertido el aria durante todo el periodo de la ópera seria, que no era más que un requisito con el que había que satisfacer a la primadonna y al primo uomo y a los castrati para que se lucieran, porque eran los dueños del pastel. En este momento Rossini empieza a utilizar el aria para decir algo, para caracterizar, para decirnos cómo es Rosina, para decirnos cómo es el conde y para decirnos cómo es Fígaro también. Hay algunos dúos y luego el segundo acto es muy contrastante, es mucho más pequeño, pero ese sí en cambio tiene muchísimos números de conjunto. Eso no es una casualidad, Rossini sabía exactamente lo que estaba haciendo. Ahí sí pudiéramos ver que todos estos finales maravillosos de Rossini encadenados con diversos momentos, personajes que de pronto se van sumando, definitivamente lo aprende de Mozart. Y yo aquí pienso mucho en las bodas de Fígaro, que también tiene este magnífico final del acto segundo que se va encadenando increíblemente, ¿no? De la misma forma Rossini logra su dramaturgia, en este caso cómica. Y por ejemplo en el final del primer acto, primero es un dueto realmente entre el doctor y el soldado, el conde de Almaviva disfrazado de soldado, y luego se le van añadiendo cada vez más personajes que van complicando la situación, porque lo interesante es que cada uno de estos personajes trae alguna motivación muy particular, ¿no? De pronto entra Rosina, que se da cuenta que sí es su amado disfrazado de soldado y trata de seguirle el juego, ¿verdad?
y tratan de filtrarse una carta ahí, en la cual el conde pues básicamente le está diciendo voy por ti, ¿verdad? Más tarde en la noche te voy a raptar, ¿no? Doctor Bartolo, sin embargo, pues está tratando de mantener su integridad de hombre de sociedad, tratando de decirle al soldado, oye, espérate, yo aquí no pueden entrar soldados a mi casa, yo tengo el papelito que me exime de esa responsabilidad. Una costumbre de la época, ¿no? Que de pronto, pues si te venía un regimiento o miembros de un regimiento, oye, pues vamos a quedarnos en la casa unos días, pues uno tenía que cumplir, ¿no? A excepción de la alta sociedad. Pero al soldado le vale y le rompe el papel a Bartolo, ¿no? Entonces, vemos cómo se van dando relaciones muy peculiares. Y hay algo interesante que dice Gerardo, el hecho de que sí es cierto que es una música que va muy de la mano también de los personajes. A veces se ha dicho que Rossini es como un observador un poco más lejano. Claro, si lo tratamos de medir con estándares puccinianos, ¿verdad? Que nos tiene al filo del abismo, es otro tipo de estética. Rossini deberíamos de pensarlo como una estética clásica, y aún así nos da de pronto algunos duetos muy conmovedores. En El Barbero realmente no, vamos a ver en el terceto del segundo acto pues un momento quizá de dueto, pero con interrupciones de Fígaro. Eso es raro, era raro. Rossini no era muy dado, por otro lado, a los duetos de amor. En sus óperas serias, ahí están, ayer que les ponía algo de las óperas serias, como que me da la impresión que Rossini dejó toda la galleta, como se diría, emocional para algunas de sus óperas dramáticas. Sin embargo, eso no significa tampoco que el hecho de que seamos unos espectadores un poco más distantes no podamos disfrutar de la fineza de la música. Y ahí estoy completamente de acuerdo. Ayer les decía, Rossini es el mejor orquestador de los compositores belcantistas, el más sutil. A veces utilizaba una gran orquesta, es cierto, como dice Gerardo, pero en el caso del Barbero de Sevilla es una orquestación muy sutil, es una ópera camerística, le mete guitarra, le mete el flautín, son sonidos muy sutiles, efectos, sul ponticello, o sea, de pronto hace tocar al violín de una forma muy particular porque él quiere un efectito particular para un momento. Un tema que es prácticamente una avenida gigantesca. En algún momento, hace un momento mencionabas las bodas de Fígaro, mencionabas estos finales mozartianos, y me parece que aquí hay una palabra clave, una palabra que permitiría, o un concepto que nos podría involucrar hablando horas enteras, y es el de la continuidad dramática. No voy a echar un chorro gigantesco, lo digo en un minuto, pero ese es uno de los elementos. Digo, Ricardo, el reloj, si no puedo hacer un minuto. A mí me parece que uno de los elementos fundamentales en la historia del desarrollo y la evolución operística es el de la continuidad dramática. ¿Qué es la continuidad dramática? Sentir que aquello fluye, qué inteligente definición, ¿no? Que hay continuidad, que aquello no se interrumpe. La ópera nace así, la ópera nace con como lo hemos dicho aquí varias veces y lo he comentado, con esta suerte de rap que inventaron unos cuates en Florencia en el siglo XVI, en donde era medio hablado, medio cantado, eran como unos eminems florentinos, que es real, ¿no? Suena chistoso, pero es una manera correcta de decirlo, no es para hacerse gracioso. De verdad, es lo que hoy pensamos, como hoy vemos de pronto el rap. Es decir, va fluyendo todo esto, el concepto de aria no existe cuando empieza un mero inicio de la ópera, y todo el tiempo va fluyendo. De pronto, la historia de la ópera, por una serie de razones, hace que aquello se vuelva un poco más cantado y aparecen los cantantes, un divino problema, pero un problema al fin y al cabo en la ópera, y la ópera empieza a perder esa continuidad. Se espera que se aplauda, que las arias sean muy largas, que se repitan las arias, etc. Entonces, Mozart, justamente con lo que comenta Ricardo, con ese final del segundo acto de las bodas, también con algunos de los finales de Don Giovanni, empieza a generar esta sensación de que el dúo se puede volver terceto, cuarteto, quinteto, sexteto, septeto, octeto,
completo, sin recitativo, sin interrupción, sin que haya que aplaudir, sin arias, como si fuera una obra de teatro, en donde nosotros no tenemos un actor que se para a la mitad y nos da un choro de 5 minutos y luego se siente y luego se levanta otro, y luego si el choro estuvo bonito le pedimos que lo repita y le aplaudimos. Si vemos una obra de teatro así decimos, ¿qué es esto? La ópera ha tenido estas características y creo que Rossini, y aquí es donde me parece, a esto venía a preguntarte esto, Rossini no es que tenga continuidad dramática porque está muy reticulada sus óperas, muy por números, sin embargo nos genera la sensación de que aquello avanza y avanza y avanza. Hay un espejismo de continuidad dramática, una ilusión dramática musical, no es real, no hay continuidad musical. ¿Por qué sentimos que la hay? Yo creo que en parte es todo el juego que hace Rossini con sus números. O sea, lo interesante es que Rossini no nos da nada más unas áreas ahí, sí las tiene evidentemente, pero en el área del conde, por ejemplo, inicial, pues está haciendo una serenata, entonces no está presentando una escena ahí de romanceando a una mujer con música muy sutil. Inmediatamente le hila ahí al coro y al sirviente, y luego está todo este embrollo de los músicos que le hacen ruido, cuando él está tratando de que haya silencio, porque finalmente lo que quiere es que salga la muchacha y no que lo salgan a callar. Un poco de verismo, de realismo, ¿no? Así es, sí. Y me pongo a pensar en el área del árbol factotum, están sucediendo muchas cosas. O sea, no es un área en la cual él está cantando 5 minutos del amor y de los sinsabores del amor, como en el barroco, sino que está contando una historia. Fígaro, básicamente eso está haciendo, ¿no? Y de pronto esto que decíamos, el dueto que se convierte en trío o en cuarteto, y de pronto caen todos y es un quinteto. Yo pienso que dentro de los confines tradicionales en los que él se movía, pues por convicción, finalmente él decía, yo soy el último de los clásicos. Pensemos entonces que su ideal era Mozart y Haydn, ¿no? Y entonces su música se iba a mover dentro de esos confines particulares. Pero lo interesante aquí es todo lo que logra dentro de esos confines. E inmediatamente los recitativos van y nos van hilando una escena que ya está planteada. Esa es la cuestión. Yo creo que por eso nos da esa ilusión de continuidad. Y creo que también contribuye, no sé si estés de acuerdo a ello, el tema de esa palabra que nunca termino de encontrar una buena traducción al español, y me choca decirla en inglés, drive. Es decir, esta sensación de que esto va para adelante, empuje, fuelle. La música de Rossini tiene una vitalidad, una incisividad rítmica increíble. La logra de muchas maneras. El crescendo del que habla Ricardo es una de ellas, no en vano le decía el señor crescendo. Un crescendo que además tiene ciertos trucos, ¿no? En donde empieza, no, es un crescendo que da la sensación de acelerar, pero no es que exactamente acelere, sino que en el mismo pulso va metiendo más notas, ¿no es cierto? Si yo digo ta 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 ta, no voy más rápido, solo estoy metiendo más notas, voy a la misma velocidad. Si a eso le voy agregando instrumentos, si a eso le voy agregando volumen, pues es como en las caricaturas, ¿no? La sensación de la bola de nieve que se va haciendo grande, grande, grande. Luego de pronto, dentro de sus números, generan unas explosiones, unos clímax continuos. Yo creo que va por ahí, tal vez. Por ahí. También. Vamos a hacerles un recorrido histórico, si te parece bien, para aterrizar en ejemplos musicales que a lo mejor tengamos la oportunidad de también hacerles una disección, y para que vayamos ahora sí que un poco a la cuestión del Barbero de Sevilla. La génesis nos debe de llevar hasta 1816. Para entonces, Rossini ya era un compositor establecido, 23 años, ya era el compositor italiano más importante de su generación y el que todos querían tener en su teatro. ¿Y a qué edad? Sí, es increíble, ¿no? Habíamos hablado ayer que él había comenzado a componer pues, desde los 12 años aproximadamente. No era un niño prodigio, eso lo dije claramente ayer. Sin embargo, bueno, sí, les puse a 3
ejemplos que para mí son como la cúspide del niño prodigio, que eran Mozart, Mendelssohn y Saint-Saëns. Yo creo que tal vez el más grande, incluso el final de fotografía con Mozart Saint-Saëns. Sí. Sin embargo, Rossini no significa que no tuviera una disposición a la música y que no supiera más de música que todos los niños o la mayor parte de los niños en una media en esa edad. Tener dos padres músicos le favorecía, que era lo que comentaba ayer. Pero bueno, el caso es que él ya estaba establecido como compositor de ópera para 1816. Y ahí un día le piden pues una ópera para un teatro que todavía existe en Roma, por cierto, es un teatro bellísimo, muy bonito, que se llama el Teatro Torre Argentina. El día de hoy se utiliza nada más para obras de teatro. Creo que ya le dicen nada más Argentina, no sé si... Teatro Argentina. Aquel entonces era el Teatro Torre Argentina y lo había construido la familia Sforza. La familia Sforza, una familia muy poderosa en algunas partes de Italia, incluyendo Milán, si mal no recuerdo. Construye este teatro precisamente para la ópera, se estrena ahí en el siglo XVIII, y para cuando Rossini le piden el Barbero, pues ya era un teatro de, pues vamos a decir, de gran cepa histórica, para decirles que ahí Verdi iba a estrenar también I Due Foscari unos años más adelante, entonces era un teatro importante. La ópera tendría que ser una ópera bufa, ese era el contrato. Aquí hay que entender que no era porque era Rossini y estaba etiquetado en lo absoluto. O sea, Rossini en su vida pudo jugar con ambas cachuchas, con el de la ópera seria y con el de la ópera bufa con igual éxito. El que después, más adelante, las óperas bufas hayan predominado, pues obedece más bien a gustos y, como ayer les decía, también a la incapacidad de tener a tres tenores de primera línea cantando en una sola ópera seria, que era lo que escuchábamos ayer, ¿no? O sea, a veces Rossini en sus óperas serias te metía duetos de tenores o tríos de tenores, y los tres que requerían una voz prodigiosa. Llegó un momento en el cual ya no se contaba con la técnica para esto. Ahora ha cambiado mucho y son buenos tiempos rossinianos, yo creo que estarás de acuerdo, ¿no? La ópera entonces tendría que ser bufa, y los términos del contrato eran componer la ópera en 5 semanas, adaptar la música a las demandas del carnaval y todo eso, o sea, no era porque fuera una proeza que les pidieran, es porque ya le estaban pidiendo tarde. Sí, efectivamente ya le estaban pidiendo tarde. Demandas de los cantantes, que eso era usual, generalmente el compositor trabajaba junto con los cantantes del estreno y la música la adaptaba a las posibilidades vocales de cada uno. Dirigir los ensayos y las primeras 3 funciones desde el clavecín o el pianoforte. Esto porque estamos precisamente en la época en la que el pianoforte empieza a reemplazar al clavecín en las salas de ópera y en las salas de concierto, pero todavía hay algunos lugares en donde se podían tener ambos. Sin embargo, comenzaron los problemas desde el inicio. El primer punto, porque vamos a ir allá. Vas a hablar más adelante de Manuel García, ¿verdad? Sí, y si quieres ahí te lo... Sí. Primeramente, 2 libretistas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, originalmente se le pidió el libreto a... El Manuel Lescaut de Puccini fueron 5 y al final no hay ninguno firmó. No pasó nada. Aparece sin firma el libreto. Sí, hasta Puccini le metió, creo. Sí. Originalmente se le pidió el libreto a Jacopo Ferretti, el de la fama por la Cenerentola. Sin embargo, él presenta un libreto que le parece al duque, ay, esto está muy ordinario, queremos otra cosa. Entonces contratan, le entró al quite Cesare Stervini, que es el que está acá arriba, poeta, quien junto con Rossini elige el texto. Y esto es interesante, o sea, porque les digo yo, quitémonos esta idea del Rossini que, ay, indolente, no, ponme cualquier cosa y yo le pongo música. Pues no, no es cierto, o sea, le interesaba, y en este caso él elige también el Barbero de Sevilla. De hecho, le parece una buena opción, lo cual significa que era lo suficientemente leído y que conocía algo de Beaumarchais y sabía que de ahí podía salir algo interesante. Vamos a la otra, por favor. Sin embargo, ocurre una situación. Giovanni Paisiello,
contemporáneo de Mozart, para que más o menos podamos ubicarlo. Todavía vivo, porque hay que recordar también que Mozart murió muy joven. Había compuesto él un Barbero de Sevilla, que hasta entonces era una obra icónica de la ópera italiana. Aunque le había escrito para San Petersburgo. Así es. Le había escrito para una comisión en San Petersburgo, pero pronto viajó por toda Europa y era una ópera intocable del gran Paisiello. ¿Y qué pasó ahí? Pues Rossini sabía evidentemente que existía ese Barbero de Sevilla. Así que le escribe una carta a Paisiello, pues como medio justificándose y pidiéndole perdón y permiso, ¿no? Permiso. Oye, pero pues es que mi barbero es otra cosa. Y de hecho, en respeto a Paisiello, no le pone el Barbero de Sevilla originalmente, ni se estrena como el Barbero de Sevilla. Se estrena como Almaviva o La Inútil Precaución, como una deferencia hacia Paisiello. Almaviva o sea La Inútil Precaución. Pero, bueno, Paisiello le escribe, aparentemente ya viejo, venerable, bueno, está bien, adelante, mucho éxito. No sabemos si realmente era como, qué éxito va a tener, ¿verdad? O si realmente se lo deseó de buena lid. El chiste es que le escribió bien, y eso Rossini lo dice más adelante en Recolección de su vida. Sin embargo, los fans de Paisiello no aceptarían tal afrenta. Y ahora sí nos vamos a la siguiente. Que además también, bueno, era un chavo superdotado, más joven que muchos de ellos, exitosísimo, pues estarían felices de que le fuera mal, ¿no? El estreno es un fracaso rotundo, uno de los más grandes de la historia, probablemente de una ópera que posteriormente se haya convertido en un éxito. Yo creo que salvo Carmen. El 20 de febrero de 1816 fue ese día fatídico. Manuel García, el gran tenor español, del que hay que hablar, que además cantó otras óperas de Rossini, para empezar llegó tarde a la serie de ensayos, o sea, era cantante, era un divo, era maestro, tenía hijas también talentosísimas que se habrían de convertir en las grandes luminarias de su tiempo, pero como buen divo él llegó cuando se le pegó la gana, y eso nos sigue pasando el día de hoy. Yo creo que Gerardo tiene muchas anécdotas, y yo, aunque me ha tocado ver, supervisar menos óperas que él, también puedo dar fe y testimonio al respecto. Y pues, ¿cuál es el problema? Bueno, a lo mejor cuando se trata de una ópera que se la saben, pues no pasa nada. Diana seguramente sabrá sobre eso, ¿no? Pero cuando es una ópera nueva que nadie se la sabe, como era el Bárbaro de Sevilla, pues fue un desastre, ¿verdad? Dicen que incluso se aprende tan a la mitad del papel que la última de las arias la improvisó. O sea, más o menos iba escuchando la armonía y se fue aventando. Debe haber sido un tipo genial, porque para aventarse, digo, unas variantes que medio improvisan su área, unas variaciones, pero bueno. El duque Francesco Sforza desafortunadamente muere unos días antes del estreno. Porque además estaba muy presionado, tenía muchísimas presiones económicas el teatro. Él necesitaba un éxito del Barbero como para que el teatro sobreviviera. Esa parte no está linda, la de... No, el pobre señor se muere antes del estreno, y durante el estreno es tal el caos del grito, que de pronto alguien grita: esto es el funeral del duque. O sea, y bueno, también doy fe que en Europa todavía hay esa tendencia a gritar en los teatros de ópera. Hace poco me tocó de eso. Bueno, Ricardo, tampoco tiene nada de malo gritar, si yo lo he dicho muchas veces. Si uno acepta con una sonrisa de oreja a oreja que alguien se pare y grite bravo, ¿por qué no va a aceptar que alguien se pare y grite bu? O grite lo que... O sea, ¿por qué no? A ver, un argumento. Si gritas bu, eres muy respetuoso. Y si gritas bravo, no. ¿Cómo? No, yo estoy absolutamente a favor del abucheo. Absolutamente. Si no, habría que prohibir el aplauso, habría que prohibir el abucheo, habría que prohibir todo. No. Bueno, y además pasaron más cosas. Que el Bartolo Basilio se rompió la nariz antes de salir. Hemos hablado de tus proclividades liberales. Por lo pronto, el público silbó. Se burló obviamente de un tropiezo del cantante Basilio, o un tropiezo que no estaba dentro. No, porque además salió ya bañado en sangre. Se pegó en la nariz, salió bañado
de sangre cantando, y para colmo se atravesó un gato sobre el escenario, y a uno de los cantantes se le ocurrió seguirlo, y pues de pronto abrieron la cortina y estaba el tipo persiguiendo. Pero falta también lo que se rompió la guitarra, se rompió, que no habían afinado la guitarra, entonces la tiene que afinar en escena, se rompe una de las cuerdas. Me parece una producción de los hermanos Marx. Una noche en la ópera, ¿no? Faltan cosas, algo más. Bueno, el caso es que Rossini ese día se había llevado por consejos de amigos expertos en moda: oye, llévate un traje español, porque pues digo, la ópera es española. Debe haber parecido Liberace. Entonces parece que el frac no gustó mucho, era un frac café. Todo mal. No, todo mal. O sea, dice Rossini que fue un fracaso de los más sonoros que... Sin embargo, Ricardo, la carta a su madre es como de, no sé si es parte de este güey, se puso con humor inglés flemático, porque se lo toma con calma, ¿no? Dice, pues sí, fue un abucheo, no pudo ir peor, pero estoy tranquilo, un poco como Puccini con Butterfly. No se enganchaba. No, pero Puccini, igual que Puccini con Butterfly, destruyeron su Butterfly, el día del estreno, y digo, tranquilo, o sea, yo sé que está bien, hay que hacerle cosas, pero está bien, no se puso, bueno, sí se enojó porque ya no regresó. Vas a hablar de que incumplió el contrato, ¿no? No, bueno, en este caso sí lo incumplió a medias. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Sucede que a la segunda función, porque bueno, había habido suficiente escándalo como para garantizar que iba a haber público en la segunda función. Y Rossini lo que hace después es, le hace unas correcciones a la partitura, lo cual muestra también lo diligente que era como compositor, ¿no? O sea, aún y del fracaso, bueno, todavía déjame ver algunos ajustes que quizá no estuvieron bien. Pero lo que sí es cierto es que se declara enfermo. Él dice, ni madre es que voy yo a la segunda función. Yo no voy. Se hizo berrinche. O sea, estoy enfermo, yo estoy aquí en mi hotel, lo siento, el que entre ahí, el relevo, el preparador de voces o así. Y bueno, sucede que después de esa función, al concluir, se empieza a escuchar como que una muchedumbre por las calles. Con unas antorchas. Con antorchas, que era usual. Y llega corriendo Manuel García, maestro. Y Rossini dijo, no, pues aquí ya valió, ya me lincharon. No, maestro, es que ha sido un éxito. ¿Cómo que un éxito? Es como mala película. Sí, ¿no? sí, un éxito. Salga a la ventana. Entonces, pues bueno, ya abre el balcón un poco, pues yo creo que no sabiendo qué iba a pasar. Y abajo toda la muchedumbre, bravo, maestro. Y lo forzaron a cantar incluso el largo factotum, y él, por cierto, tenía una voz, dicen que como de baritenor, muy buena a lo largo de toda su vida. Entonces, pues obligó, sí, y se aventó ahí algunas notas y todavía más éxito. Aparentemente sí fue a dirigir la tercera función, pero hasta ahí llegó, ¿no? O sea, el caso es que, curioso, ¿no? ¿A qué se debe que de pronto al público le cayó el 20? Yo no sé si el primer día los fans de Paisiello se organizaron para irle a dar un abucheo, si realmente haya sido un momento más equilibrado y que hubiera otra gente que efectivamente reconoció la grandeza de la obra desde el inicio, no sé. O simplemente, como a veces ocurre en la ópera, surgió la magia. Pues que además siempre los estrenos son cosas raras, ¿no? Los estrenos de todo terminan siendo funciones un poco peculiares. A mí me parece que es importante mencionar algunas cosas. El tema de Manuel García, el hecho de que el gran divo contratado fuera el tenor, me parece que debe interpretarse, no es una coincidencia, habría que obtener algo de esa información. Sin embargo, no se vuelve el papel memorable. El papel memorable de Las bodas de Fígaro, el barbero de Sevilla, es el barbero, es Fígaro. En algún sentido, Ricardo, también está Rossini perfilando una nueva tesitura, ¿no? Es decir, la tesitura de barítono. Tú estabas hablando del papel del bajo bufo, y a mí me parece que en este momento también el barbero de Sevilla es importante, porque
no sé si se pueda decir así, pero es tal vez el primer gran papel que puede ser cantado por un barítono como lo conocemos hoy, por un barítono moderno. Sí, puede ser, aunque en realidad si hacemos un análisis, y eso tú lo sabes, de las óperas de Mozart, el entregar a barítono el Don Giovanni, pues básicamente es algo muy genuino, aceptando que es la tesitura de las voces graves la más alta respecto a Maceto y al Comendador. O sea, yo pienso que también a veces es un poquito la cuestión de nomenclatura. En la época de Mozart o eras tenor o bajo, no había punto intermedio. El concepto de barítono de hecho crece en Italia, ya después, y de hecho como por estas épocas belcantistas. Pero sí estoy de acuerdo en que probablemente es uno de los primeros papeles realmente concebidos para este tipo de voz, o sea, vamos a decir, ya encapsulados o delimitados en esta FAC, como dirían los alemanes, ¿no? O sea, sí, definitivamente creo que es uno de los primeros grandes papeles para barítono, y es un barítono lírico, evidentemente no es un barítono para voces verdianas, si bien algunos barítonos verdianos lo llegaron a cantar, como es el caso de Leon Mucci, ¿no? Al menos al inicio de sus carreras, como que lo que sí se requiere es una voz juvenil o que se mantenga fresca o que todavía pueda con toda esa carga cómica de la obra. Entonces, en cierta forma, sí es uno de los primeros grandes papeles para barítono que hay en el repertorio. Con respecto al tenor, pues, ¿qué te parece si escuchamos un fragmento, ¿no? Para ir como desenvolviendo un poco la música? Déjame poner una cosa.
decir que esta no era la obertura que Rossini había escrito para el Barbero de Sevilla, para comenzar. Él había escrito una obertura sobre temas españoles, como como que Manuel García lo convenció. No se sabe mucho porque las crónicas no hablan ni siquiera de la obertura, o sea, las primeras al menos. Y me parece que a lo mejor es una historia, porque por otro lado la música de Rossini está bien conservada, o sea, no es como que le faltan pedazos, ¿no? El que haya rehusado es una cosa, la otra es que no se encontraran, y en eso pues era una persona aparentemente ordenada. Entonces es muy probable que él sí haya decidido poner la obertura que ya había servido para 2 óperas anteriormente. Había servido para Aureliano in Palmira, y después habría de reusarla para, sí, ¿verdad? Después para Elisabetta, o sea, es una obertura que utilizó para 3 óperas. Yo no sé por qué la inserta en Elisabetta, si ya el Barbero era una ópera, pues... Bueno, es que ese es el problema de Rossini, ¿no? De que de pronto su paso de la ópera seria a la ópera bufa y viceversa era un poquito extraño, ¿no? Porque si puedes usar la misma ópera para los 2 géneros, la misma música para los 2 géneros, está raro. Ayer precisamente les había desmitificado esto que estás diciendo. ¿Cómo? Sí, les puse algunos fragmentos de ópera seria demostrando que Rossini efectivamente tenía un instinto dramático, pero es cierto. No, sí, totalmente, pero que de pronto por esta premura para escribir. Sí, no, claro. Llamemos de pragmatismo, pero además tampoco estaba mal visto, era sí, algo válido. Eran autofusiles. Por otro lado, pues sí, era por las prisas, tienes toda la razón, y esta comisión había llegado tan rápido que a mí me parece muy lógico que él haya dejado, y siempre es cierto, la obertura era lo último que se componía. Hay polémica, pero no lo escribió en más de 30 días, o sea, lo debe haber escrito en 20 y tantos días, el Barbero entero. Sí, claro, metido netamente en el trabajo, ¿verdad? O sea, sí, bueno, pero hay gente que ni en 3 vidas lo escribiría. No, bueno, es cierto, pero ahí está, y evidentemente la obertura la rehusó. Lo que sí es cierto es que siempre les hacía alguna transformación orquestal, ¿eh? O sea, si pusiéramos las 3 oberturas, nos daría otro color. En Elisabetta le mete platillos y algunas cosas. ¿Sabes qué? Sí se extraña que un Rossini no hubiera escrito una obertura realmente pensada utilizando algunos de los temas y algunos de los recursos del propio Barbero. Sin embargo, te voy a decir algo y me he puesto siempre a pensar. Para mí, yo creo que Rossini pensaba la obertura como una especie de Kurtankreiser, o sea, como que no necesariamente tenía que estar ligado a la trama. Más adelante sí lo iba a hacer, pero no es una cosa que él hubiera hecho desde el inicio. O sea, si escuchamos sus oberturas, nos vamos a dar cuenta que poco a poco comienza él a entender que a lo mejor valía la pena presentar algún tema en la obertura y pasarlo a la ópera. Pero en el Barbero no es así. Ninguno de estos temas, estos famosos que escuchamos, que seguramente muchos los conocíamos al menos de oído y a lo mejor no le colocábamos al compositor, esos temas, olvídense, no aparecen. Y más allá de los temas, realmente la obertura no tiene nada que ver con la ópera, es decir, no recrea ninguna de las situaciones, ninguna de las sensaciones, conflictos, recursos. Yo eso te lo quería decir, o sea, porque tampoco es una obertura así que digas lo más viva o divertida o graciosa. Hay unas partes en modo menor, o sea, que parecen medio turbulentas, o sea, no es la obertura de las bodas de Fígaro, en donde ya te está dando o la obertura de Idomeneo, donde dices, ya, esto ya sé de qué va, o la obertura de la flauta mágica, en donde te está contando ya la historia desde ahí, tienes toda la razón. Es un poco como... O sea, es una magnífica página para que la gente se termine de acomodar, vea si tiene su lugar, vaya por palomitas, llegue al baño, para disfrutarla y que se abra la cortina. Pero la partitura decías tú que se usó más músicos en esta obra, que era un parteaguas, porque incluso se usaron más músicos. No, yo lo que quería decir, hablaba de Rossini como un compositor que empieza a darle un valor distinto a la orquesta, que la orquesta se vuelve un elemento de personificación, caracterizador, narrativo importante, no en la obertura.
porque no es una obertura escrita para el barbero de entrada. O sea, es una obertura maravillosa, famosísima, queridísima, pero como obertura del barbero es mala. ¿Estarías de acuerdo? Como una obertura para el barbero de Sevilla no es una buena obertura. Dramáticamente, para lo que va a pasar en la ópera, probablemente no venga al caso, sin embargo, pues es la obertura del barbero, ¿no? Y ya se va a quedar así. Aunque quienes escuchen de vez en cuando Elisabetta se la van a encontrar ahí también pegada, ¿no? Que es una muy buena ópera, por cierto. Entonces, pues sí, de pronto vamos a encontrar una relación entre Isabel de Inglaterra y Rosina. Sí, no, bueno, las dos han sido muy buenas. Bueno, sí, las dos eran más víboras. Pero bueno, en el caso, vamos a escuchar el área del Conde y aquí vamos a ver algunos sutiles usos de la orquestación, porque lo que un poco tomando la idea de Gerardo es, no necesariamente significa que ser un gran orquestador es que yo le meto 100 músicos a la orquesta, o sea, más bien qué es lo que hago con los músicos que tengo. O sea, ¿Qué dice? Que lo que hablaba ya hace un momento Ricardo, es decir, es una orquesta en donde cada familia o cada instrumento tiene un peso, tiene un lugar importante. Es decir, de pronto hablo de cómo el corno aparece, de pronto hablo de cómo las maderas tienen un papel mucho más protagónico, de pronto estábamos usando el tum 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 tum, es decir, las cuerdas utilizadas un poco como un instrumento de percusión, no solamente frotadas. Esas son las novedades en algún sentido se incorporando Rossini. Tampoco que sea un revolucionario total de la orquestación, pero sí es un tipo que se lo tomó en serio. No era como muchos de sus colegas que estaban haciendo chuntata para que ellos canten, ¿no? Así es. Y de nuevo, no sé, esta música, perdón, pues por un segundo, pero no puedo decir, esta música, a ver, un segundo Ricardo, para que veas lo que hace, para que podamos ver lo que hace la orquesta. Está a punto de empezar una serenata. Es una serenata donde él está disfrazado, donde está tratando de conquistar a la chica sin mostrarle quién es. Pero la música suena sincera, no es la música de un gigoló. No es una música que suena y no se necesita saber música para entenderlo. Es lo que también les digo, es como si dices huele a chocolate, ya sabes lo que huele a chocolate, no tienes que definir el olor de chocolate, no se puede. Esto suena a música emotiva, suena a un tipo que está diciendo la neta. Para eso sirve la orquesta. Podría haberle puesto chuntata, como Reader, y no. Ahora sí acá.
parecido a la cabaleta después, es decir, una parte más virtuosística. Pero aquí muy bien integrada, ¿eh? Bueno, aquí no hay como una distinción tan clara. Ayer hablaste, sí platicaste un poco de Belcanto y de Rossini, yo creo que pues, no tenemos que detenernos mucho ahí. Pero si quieres hacer un... No, bueno, simplemente que estamos teniendo un ejemplo verdadero de Belcanto, una redacción vocal que busca que el cantante trate de colorear, de dar distintos colores y texturas en cada momento, un canto cuidado, un canto elegante y un canto que alterne eso también con la ornamentación, es decir, con todos estos, como yo les digo para que se entienda rápidamente, esta coloratura que son los gorgoritos, lo que escuchamos como gorgoritos y que son todas esas agilidades, ritmos, saltos, decoraciones. Y que es muy importante en Rossini. Hasta Rossini la ornamentación era literalmente ad libitum, es decir, libre. El cantante tenía una línea vocal y sabía que podía ornamentarla como quisiera, según sus características, según su virtuosismo, según su facilidad para llegar a los agudos. Rossini es el primero que dice: momento, vamos a poner un límite a esto, si esto es mío, yo digo exactamente cómo va. Les contaría seguramente la anécdota. ¿Con quién fue? Cuando le dijo de quién es. Fue con la Patti, claro, con la Adelina Patti. Pero bueno, el tema es que Rossini es el primer compositor que empieza a decir: vamos a reglamentar esto, va a ser exactamente lo que yo diga. En ese sentido, este es un área belcantista de primerísimo nivel. Y finalmente está muy bien integrada dramáticamente, es una serenata y están las guitarras, una serenata a la italiana, no piensen ustedes en las trompetas de mariachi, pero eso es otra cosa, esas son otras latitudes. Pero aquí sí es un entorno nocturno, ¿verdad? Es un nocturno, esta serenata muy bella y evidentemente se requiere una voz muy dúctil. Nos dábamos cuenta que Manuel García evidentemente era un verdadero tenor de coloratura, de estilo, o sea, porque esta partitura estaba hecha para... Además le escribe un área final infernal, tan infernal como para que, ¿qué será? ¿Qué porcentaje de las funciones del Barbero no se canta el área? Y se va a cantar ahora, por primera vez en Monterrey. ¿Cuál será el porcentaje? Les pregunto, un 75% de las veces de las funciones 75-80%. no se canta el área final, el Cesa di più resistere. Vamos a otro momento muy delicioso que yo creo que no necesita presentación. Ya es
Fígaro, no he entrado, es él, está completamente personificado. Lo que oyen, lo que ustedes sienten es su deseo. Además está cantando, no solo está cantando, o sea, el personaje está cantando. ¿Se me explicó? No es solo un está cantando. O sea, como si llegara chiflando. Ahora sí ya. Claramente la simpatía de Rossini está en este personaje, es clarísimo. Inventivo, vivaz, ágil, alegre, ingenioso. Seguro de sí mismo. Seguro de sí mismo. Y el discurso de la orquesta, otro discurso paralelo. No es un acompañamiento de público ahí para soportar, o sea, está diciendo cosas. Se pone serio, ¿no?
una versión muy urtext rossiniana. Muy al pie de la letra. Para mí sería otra sesión que sería fenomenal, en mostrarles cómo se ha cantado Rossini a lo largo de los años, con orquestación corrupta, sobre todo de Bárbaro de Sevilla. O sea, estos comentarios irónicos del flautín en muchas grabaciones de antaño están completamente perdidos porque se los daban a la flauta. O sea, en algún momento consideraban que eso era demasiado... Bueno, todo eso es lo que puso en su lugar Cela, ¿no? Sí, sí. O sea, le metían percusiones donde no venía. Es una obra que no usa timbales, nada más están sancionados si se quiere en la obertura y no es, vamos a decir, de rigor. Tienes la opción. Generalmente no va porque, pues, si el resto de la obra no requiere, en la calumnia hay un bombo que es en los golpes de cañón, pero básicamente eso es, ¿no? Y es una pena porque obras que deben de ser muy clásicas, por ejemplo esta interpretación que a mí me gusta mucho de Thomas Allen, está muy justa como debe ser, con estilo, se avienta su sobreagudo, pero no hace una payasada ahí de sostener la nota hasta siempre, como hacían algunos barítonos de tiempos anteriores, ¿no? O sea, y eso es importante. O sea, el estilo rossiniano es un estilo que también tiene que ser delicioso, tiene que ser algo sensible, no es Verdi o es otro tipo, es otro contexto, ¿verdad? Y admitiendo que Verdi es un gran compositor. O sea, me refiero a que aquí no te puedes pasar de tueste. Hay óperas en las que sí puedes, en verismo puedes dramatizar, puedes llorar a veces, aquí no. O sea, aquí dejan también que la música respire. Vamos a escuchar... ¿Este Thomas Allen es bajo? No, barítono. Porque el tono que escuchamos ahorita era como de bajo, ¿verdad? No, está dentro del rango de barítono. Es una voz oscura, pero es barítono, sí. Barítono. Mira. Vamos a escuchar a ver si encuentro el área de los... Es que no se ve, ¿verdad? ¡Che bella lì! Oh, oh! Però non sotto. Que además aquí es increíble cómo Rossini aprovecha el propio texto para generar el área bipartita. Es decir, nos damos cuenta en qué momento pasa la cabaleta, pero
bipartita belcantista era una especie como de cavatín inicial o andante lento, como escuchamos, un tempo dimenso, que es donde generalmente a veces meten un segundo personaje que llega con alguna noticia y luego una cabaleta en respuesta a esta noticia. Eso que estás comentando es una de las cosas importantísimas que hizo Rossini, es decir, empezar a convertir la famosa aria da capo en la scena ed aria, es decir, una forma de explicarlo, me parece, no sé si estés de acuerdo, es muy bien, vamos a tener a la supercantante que necesita su super numerazo, su super show, y tenemos que cumplir con ciertas convenciones, pero ¿qué tal si buscamos un poco más de continuidad dramática? Habitualmente en las arias de la ópera seria lo único que se expresaba eran los sentimientos. Lo amo cuando lo amo, siempre lo amo. Lo amo, qué lindo es amarlo, 18 minutos. Lo amo, siempre lo amo. Y luego viene el recitativo, donde llega alguien y en un recitativo le dice, no, fíjate que ya lo vi con otra. ¡Uy! Otra vez. Lo odio, me traicionó, maldito, y obviamente la música va cambiando. Lo que hace Rossini es que en una misma área puedan suceder los dos sentimientos, las dos sensaciones, pero para eso necesita un acontecimiento, lo que está diciendo Ricardo. Y en ese interludio, en ese espacio intermedio, puede aparecer el coro, puede aparecer un personaje con una noticia, con algo que cambia la situación. Esto Rossini lo llevó a un punto que no se había llevado antes. Así es. Sin embargo, aquí en el Barbero vemos generalmente el área bipartita, o sea, andante y rápido sin el tiempo central. Y claro, funciona muy bien porque es como un área total, ¿no? O sea, era esta sensación que decía Gerardo al inicio de la sesión de una continuidad, a pesar de que por otro lado, en realidad si lo vemos estrictamente son números que tienen algún tipo de interrupción o de conclusión, ¿no? Escuchemos otro fragmento, por ejemplo, con otros personajes.
Claro, es sutil, pero pues puede ser interpretado cómicamente, como a veces lo han hecho, o puede ser... Pero ahí está, Ricardo, justamente acabas de usar una palabra capital para responder un poco tu pregunta inicial de hoy. ¿Por qué el Barbero de Sevilla? ¿Por qué estás hablando del Barbero de Sevilla? Porque dijiste que se ha podido interpretar de distintas maneras. Eso solo se puede hacer con una buena música y con buena ópera. Si está abierto a la interpretación, es que el compositor está lanzando toda una serie de pistas, toda una serie de elementos que puedes tomar, de los que puedes escoger, que puedes combinar. Eso, Ricardo, no era habitual en la ópera buffa. Es decir, Rossini, me parece, ha convertido a estos estereotipos, a los estereotipos de la ópera buffa en personajes. Estos son personajes, no son estereotipos. La comedia del arte llevada ya a la escena, pero como personajes que pudiéramos encontrarnos en un día cotidiano, ¿no? O sea, y a pesar de que hay algunos elementos que pueden ser caricaturizados, es cierto, en alguna interpretación, en realidad también se puede permitir la otra versión, la de interpretar la música como está y sacarle la vivacidad donde verdaderamente está y la malicia como en este personaje ahí donde está, ¿no? Curiosamente este es un área fallida porque él habla de una calumnia tratando de decirle al doctor, oye, te conviene hacer esto para destruir al conde de Almaviva, ¿no? Y el doctor le dice, no, lo vamos a hacer a mi modo. Como si yo no tiene un acto, ¿no?, de cierta grandeza, ¿no? Yo no tengo tiempo para calumnias. Obviamente no le van a salir bien las cosas al doctor, ¿verdad? Pero bueno, al menos tuvo esa conciencia aquí. En cambio, el doctor, en su área, a un doctor de mi categoría le aconsejo, señorita, engañar de mejor manera. No, pero bueno, es una entrada así grandiosa en su mente, ¿no? Pero le están tomando el pelo olímpicamente. No, pero no se da cuenta. Él no se da cuenta y es lo interesante. Claro, para él no es cómica, para nosotros sí, tienes razón. Adelante un poquito para la pantalla. Aquí le está dando una perorata, le está regañando. Estoy dispuesto a perdonarte. No hablas, te quedas callado, te obstinas. Y ella le está haciendo un berrinche, ¿no? Tiene supertitular, señor, que le pongamos supertitular. Y entonces aquí viene el castigo, precisamente en esto. Y el silabato, ¿no? Básicamente está diciendo que vas a quedar encerrada en la casa, no vas a salir. Cuando yo Era este sentido que les decía que es como si les estuviera dando una perorata, ¿no? O sea, Le está sermoneando. Y un da capo, ¿no? El primer motivo que oímos. Un momento.
termina como comienza, con toda esa parte central de canto silabato, que es dificilísimo, y en una época esta área no se cantaba. La habían sustituido por otra más fácil que no era de Rossini, porque muchos cantantes de su época se tomaron con que no. Requiere un canto muy rítmico, preciso, como se podrán dar cuenta, y en cualquiera que se te vaya, pues se te va literalmente la velocidad a la que hay que mover la lengua es extraordinaria. Estas áreas en donde sí se te va, se te va. O sea, hay otras en donde a veces cantantes con colmillo la retoman, ¿verdad? Sí, más adelante, pero aquí rítmicamente el director tendría que pues, detener un poco, o sea. Y como decía Gerardo, la parte de los ensambles, ¿cómo hacemos para poner? Que es esa parte deliciosa que ayer escuchábamos, uno de la italiana en Argel. Y aquí, como en cualquiera de las óperas de Rossini, hay momentos fenomenales para todas las voces. Yo creo que ese es el otro punto del Parole Sevilla, Gerardo. Tenemos un reparto de cantantes en donde todos quedan muy gratificados por la partitura. O sea, incluso hasta Berta, que en este caso es un comprimario, tiene su área. O sea, todos los cantantes salen bien servidos en la ópera, con números, con algo interesante, dramáticamente es divertida, te diviertes. Y bueno, ya que estás hablando de los participantes, es bastante obvio, pero no por ello hay que dejarlo de lado, la importancia capital que tiene un director concertador en una obra como El Bolero de Sevilla. Es muy difícil dirigir esto, es muy difícil poder conciliar todo lo que hay que conciliar, las necesidades, las capacidades, las limitaciones de un cantante, sus deseos, la sensación de continuidad, de pujanza rítmica, poder equilibrar todo eso, también darle el peso que puede tener la orquesta, que aunque no grande tiene que tener su protagonismo, es realmente difícil. Muchas personas pueden pensar que dirigir un Rossini es algo sencillito comparado con dirigir un Wagner gigantesco o un Strauss. Cuidado, me parece que puede ser un terreno más resbaloso. Hay menos donde esconderse dirigiendo a Rossini que dirigiendo un Strauss, mucho menos. Y es cierto, porque ayer veíamos un poco el estilo rossiniano que requiere ciertas particularidades. Algunos directores de orquesta lo pueden pasar sin detenerse en sutilezas, indicaciones de Rossini. El crescendo, me ha tocado a mí muchas veces escuchar a directores que les vale, o sea, el crescendo te lo ponen ya a una intensidad ya amplia cuando lo comienzan y se pierde todo el efecto. O sea, esos compositores como Mozart, que requieren realmente un gran director. O sea, es una música que funciona bien, y eso yo me atrevería a decir, al igual que con Mozart es tan grande la música que funciona aún y medianamente, pero un Rossini bien interpretado te lleva a otras posibilidades. Vamos a escuchar el final del primer acto, un fragmento, donde vamos a ver estas galimatías que hablaba Gerardo. Déjenme ver si...
realmente es muy moderno eso. Porque Fígaro podría estarse refiriendo a la cuarta pared, o sea, guarda todos los demás están Todos sí. Y vamos a ver cuando se desengarrota. Lo vamos a oír. Literalmente van viendo y pues están petrificados.
yo siempre he pensado que como que Rossini realmente tenía un cuidado particular por lo instrumental. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos que había comenzado su carrera escribiendo sonatas para cuerda y música de cámara? Pues se nota también en el cuidado que tienen las introducciones a sus áreas. Si te das cuenta, son muy instrumentales, ¿no? Sí. Y al final no corta ya terminando el último, la última voz que haya cantado, sino que te da una pequeña coda orquestal, ¿no? Entonces alguien que realmente está también viendo desde un punto de vista instrumental muchas de sus estructuras operísticas. Una pequeña recapitulación, porque creo que esta selección ha sido razonablemente elocuente. Tuvimos primero la obertura, en la que podemos escuchar puramente sus dotes instrumentistas, instrumentales, de orquestador. Después hemos podido escuchar áreas tan contrastantes. ¿Qué tenía que ver el área de la calumnia con el área de Rosina, con la serenata de Villconde, con la presentación de Fígaro? Son mundos distintos. No es un tipo recortando el mismo cartoncito para hacer figuritas distintas con el mismo cartón. Es como si estuviera utilizando un material distinto para cada uno de ellos. Finalmente, es algo que yo suelo comentar, un director de escena, si tiene que hacer que el personaje se vuelva viejo en el segundo acto, pues le pone talco en la cabeza y ya se hizo viejo. Si la chica se embaraza en el segundo acto, le pone una toallita, ella tiene barriga. Si el tipo se quemó, hay muchos recursos. ¿Qué tiene el músico? Música, es lo único que tiene. Se va a hacer viejo, haz vieja la música. Se va a embarazar, embarázalo con música. Se va a hacer, y eso es lo que ya está haciendo Rossini. Está pintándonos con su música, nos está diciendo quién es Fígaro, quién es Rosina, quién es el conde. Eso solo lo hace un genio. En el segundo acto nos va a dar la edad del doctor Bartolo cuando hace alusión a la música de su tiempo. Es como si ahorita saliera algún nostálgico con los tintops. Con los tintops. Y bueno, sí, digo, es parte de, ¿no? Y el doctor Bartolo hace una alusión a cuando cantaba Cafariello, que Cafariello era un castrati importantísimo del siglo XVIII, ¿no? Entonces, básicamente lo está diciendo Rossini, es un hombre del siglo pasado, ¿no? O sea, y las arias, pues también tienen su juego. Rosina canta un aria de audición, ¿verdad? O sea, bueno, claro, que hay que también además aludir a que la escena de la lección de música es una escena en donde ya por tradición se ha abierto a que las cantantes puedan incorporar, hacer lo que quieran, cantar lo que quieran ahí. Es decir, la propia obra de Rossini es tan moderna que está abierta para poder incorporar para poder contribuir sino con una improvisación, con una aportación muy personal. Lo verán cuando vayan no sé qué vayan a hacer mañana. Rossini pone a Rosina ensayando su área de su clase de canto con un maestro de música. ¿No es moderno eso? Una clase de canto dentro de una ópera, canto dentro del canto, ópera, eso es moderno. Y nos da un área muy bella, de hecho que no necesariamente se tiene que reemplazar. Ya Rossini escribe un área muy buena para este fin. Lo que sí es que ya después de este gran clímax del primer acto, generalmente Rossini en sus óperas cómicas, el segundo acto al final deja que desaparezca rápido. Ya no es necesario hacer un ensamble porque ya es la resolución dramática de todo lo que ha ocurrido. Entonces, por lo tanto, el ensamble final es un ensamble pues en forma de vodevil, ¿no? Una bonita coro con estribillo y vámonos, se acabó el barbero. Pero entonces eso nos muestra que era una persona que estaba completamente consciente de la estructura y cuándo debía de meter el peso musical y cuándo había que dejar que las cosas se fueran ya fugazmente para el cielo. Bueno, no se puede olvidar que Rossini es hijo de la ópera, es hijo de la música, es hijo de un músico de orquesta, es hijo de una cantante, es un tipo que desde antes de nacer estaba ya metido ahí, un tipo que no se tuvo que hacer de una formación o de una cultura operística, sino que es fruto de ella, y eso se siente, y no es cualquier cosa. Esa es una suerte con la que nació. Es una suerte. No sé si tengan alguna pregunta,
antes de cerrar. Si fue tan poco claro que no vale la pena. Si fue tan poco claro que no vale la pena preguntar algo. ¿Alguna inquietud, duda? Sí, por favor. Bueno, hace rato mencionaron que muchas de las óperas antes no se podían interpretar, pero que ahora hay como que más recursos o técnicas, o bueno, eso entendí. No sé a qué se refieren exactamente con eso. Tiene también que ver con el bueno. Sí, no. No, bueno, finalmente también son gustos, son valoraciones y revaloraciones que se hacen del repertorio. Muchas óperas rossinianas se consideraban que todas sonaban igual, que no tenían mayor gracia y por eso entraban en desuso. Muchas implicaban unas necesidades canoras, o sea, de canto, de técnica vocales que no estaban desarrolladas o que no se habían seguido desarrollando y por eso no había intérpretes. Entonces es una combinación de que vuelva a haber intérpretes, de que vuelva a haber una técnica para hacerlas y de que se revaloren estéticamente. Es parte también un poco histórica de los cambios en el gusto y en las técnicas. Y ahí sí es de verdad, ahí no es porque ahora las cosas se revaloran y entran en desuso con un espíritu absolutamente mercadológico, ¿no? Dejamos que esto se muera, lo revivimos en 20 años y sacamos otra vez un billetote. Aquí es una cuestión que no obedece a sus importantes. Así es. Aquí finalmente, después de una época de un canto tan florido como el bel canto, tenía que venir una época que reaccionara en contra de eso, ¿no? Gente como Verdi establece otro tipo de estilo, aunque hay que decir que Verdi inicialmente es belcantista y nunca va a perder completamente esa integridad belcantista. Pero qué bueno que comentas esto, porque hay varias versiones de por qué se llama bel canto al bel canto. Bel canto pues no es así como que el nombre más original del mundo para hablar de algo, un canto bello. Una de las versiones que yo conozco, que se dicen pueden haber dado origen a este término, es una suerte de nostalgia crítica. Cuando justamente sucede lo que, es decir, hasta donde yo entiendo, cuando el bel canto se ejerce, no se designa como bel canto. Se empieza a designar como bel canto cuando ya no se escribe así. Y de alguna manera, esta nueva escritura de la que habla Ricardo, verdiana, donde los personajes tienen otra forma de cantar, la orquesta ahora sí es mucho más grande, los personajes son bastante rudos y se escribe de una manera ruda, se empieza a generar una nueva forma de canto, más agresiva. Ya Verdi en Macbeth le pide a la soprano que suene fea, que tiene que sonar horrible su voz, eso es rarísimo. Y aparentemente en esa época empiezan entonces a recordar lo que se hacía antes. ¿Te acuerdas así como los Muppets, los viejitos de los Muppets en el palco, cascarrabias en el teatro, cómo se cantaba antes? Qué bello canto era el de antes, qué bel canto. Entonces, en algún sentido, ese canto y esa forma de hacer ópera había, si no muerto, había pasado de moda. Y finalmente es un repertorio tan extraordinario que va mucho más allá de la moda. Es un repertorio, y creo que es un poco, siempre es elegante terminar como se empieza, o es una manera elegante de terminar. Finalmente llegamos a tu pregunta original y ahora te la devuelvo yo para cerrar. ¿Por qué el Barbero de Sevilla? ¿Qué tiene? Estaba yo pensando en algo antes de que dijeras eso y que más o menos contesta la cuestión. O sea, en la actualidad la música se sigue haciendo, hay compositores que escriben dentro de una corriente que pudiéramos llamar la música clásica o la continuación de la música clásica o la música culta, como también a veces se le ha definido. Y hay quien dice, no, es que en la actualidad deberíamos estar escuchando nada más lo que se compone en la actualidad, ¿no? Y dejando de lado el repertorio tradicional. Hay las dos posturas, ¿no? Sin embargo, ¿por qué es grande Rossini? ¿Por qué es grande Rembrandt? ¿Por qué es grande Velázquez? ¿Por qué es grande el Bosco? Fueron y son, o sea, indispensables en nuestro recorrido humano por esta vida, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre tienen que permanecer. Ahí están los elementos, los hemos dicho hoy, los hemos disecado para ustedes o los hemos sacado un poco finalmente, si la música te despierta algo, te conmueve,
te sigue emocionando como nos emocionó este final del primer acto, pues significa entonces que sigue siendo del día de hoy. Absolutamente. Finalmente, Sí, yo creo que por ejemplo, esta música de Rossini lo usó Walter Lantz, lo usó Ana Barbera, lo usó Disney, o sea, de niños conocimos a este compositor Rossini por la música que se usaba en las caricaturas. Y yo creo que por esa huella que dejaron es parte de nuestro ser. finalmente yo estoy de acuerdo y creo que también estos autores, estas obras de arte que parecen no caducar, no lo hacen porque terminan diciéndonos algo de nosotros, de alguna manera cómica, trágica, semicómica, melodramática, nos vemos en ella, todos nos podemos sentir en algún momento con el ingenio, con la alegría de Fígaro, todos de pronto hemos dicho algo que no es lindo de alguien, todos, no tiene que ser una calumnia gigantesca, pero todos hemos sido Don Bartolo, Don Basilio, el Conde, Rosina, y en ese sentido por eso creo que estas obras son imperecederas, porque finalmente siguen siendo capaces de hablarnos a todos nosotros de nosotros. Y la única manera de verdad de involucrarte con algo es sentir que te están hablando de ti, sentir que de alguna manera haces contacto con eso. O sea, vean ustedes, en la Ciudad de México se interpretó desde 1823. O sea, estamos hablando 7 años después del estreno. Y era lo que les decía, Rossini, pues es igualmente nuestro, en cierta forma, porque llegó aquí también inmediatamente. O sea, a Monterrey llegó en 1867 la primera vez que se... Bueno, a lo mejor el tema es que no es que Rossini siga siendo nuestro, sino que nosotros seguimos siendo suyos. Más bien, yo siento que él es el que nos sigue teniendo completamente bajo control y sigue haciendo y seguirá haciendo lo que se le pegue la gana.